Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por traerme a Sevilla, que para mí es un auténtico placer venir aquí. Creo que es la sexta vez que estoy en la ciudad. Gracias a la institución por traerme. Y bueno, decir que como tengo 3/4 de hora, voy a intentar no pasarme, porque casi que lo más interesante va a ser el diálogo que tengamos luego vosotros y yo respecto a lo que voy a decir. Pues voy a intentar resumir mucho la perspectiva desde la que voy a hablar y, digamos, el marco doctrinal teórico desde el cual voy a tratar de desarrollar lo que he llamado, cuando me pedisteis un título para la conferencia, 7 críticas constructivas del hispanismo. Hay que decir 2 cosas. Primero, perdón si voy un poco apretado, pero es por el tiempo y es porque yo quiero que luego dialoguemos. Primero, la perspectiva desde la que voy a hablar yo es una perspectiva netamente materialista. Va a ser la perspectiva del materialismo político, que es la perspectiva que estamos desarrollando en el Instituto Beatriz Galindo La Latina, que es un centro de investigación que está desarrollando sus actividades en Salamanca y que es desde donde yo vengo, y también en parte en Sevilla, que es un instituto que colabora con la Universidad Isabel I de Burgos y que está desarrollando cursos, docencia, investigación en ciencias sociales y humanidades desde la perspectiva del materialismo político y para el ámbito hispánico y iberófono. Luego explicaré qué es eso. Alguno que tenga algún libro por ahí mío, Iberofonía y socialismo, sabrá por dónde va la cosa. Y que al mismo tiempo es la perspectiva, la del materialismo político, en la que se fusiona la filosofía de Marx con la filosofía de Gustavo Bueno, con la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, que ha estado en esta casa también, con la crítica de la filosofía del capital de Felipe Martínez Marzoa, con la escuela de Salamanca, que creo que es una escuela a reivindicar desde nuestra tradición comunitaria, no desde tradiciones extrañas. Lo digo por aquellos que hayan visto este viernes en mi canal de YouTube mi vídeo sobre la verdad sobre la escuela de Salamanca y cómo no es en absoluto el antecedente de la ideología de la escuela austríaca, que viene del nominalismo. Y del protestantismo realmente, aunque sea en un país católico. Es decir, pequeño apunte, que es curioso que algunas de las peores ideologías del siglo XX han nacido en Austria. No sé qué echan al agua allí, pero Austria es lo peor de lo peor. Pero bueno, corramos un tupido velo. ¿Por qué es importante, además, que esta perspectiva del materialismo político es la que se defiende desde la asociación cultural también en la que yo estoy haciendo actividades, que es Vanguardia Española, que al mismo tiempo hay algunos miembros de Vanguardia Española aquí hoy, que está trabajando en coordinación con otras asociaciones parecidas en Chile, en Argentina, en México, en Costa Rica, en Venezuela y en Colombia. Y la idea es que tengamos al final un grupo organizado por cada nación que habla español y portugués. Bien, dicho esto, hay que decir también otra cosa, y es que la perspectiva desde la que voy yo a hablar es una perspectiva crítica, necesariamente crítica, pero por cuestiones, digamos, de cordialidad, pues es una crítica constructiva. Aunque la crítica en sí misma, más que constructiva, es en teoría destructiva, pero luego hay que reconstruir después de lo que se ha destruido, porque si no, no tiene sentido, dejas ahí los escombros, eres un nihilista y al final pues no propones crítica fehaciente alguna. Y lo digo también pues porque el famoso jurista español Antonio García Trevijano tiene una frase que a mí me hace mucha gracia, que es: la crítica ha de ser siempre destructiva porque todo lo demás es asesoramiento. Bueno, es una frase potente, pero la crítica que yo voy a hacer es una crítica
con ánimo de construir o reconstruir algo que se está empezando a llamar ahora, que es el hispanismo. Tradicionalmente, el hispanismo se ha tomado como término como el conjunto realmente de estudios a nivel de literatura, de lengua y de historia de España y del mundo hispánico. Hasta hace pocos años se definía como hispanistas a investigadores, docentes y expertos extranjeros, muchas veces británicos, también franceses, alemanes, rusos, japoneses. Hace poco conocí a un hispanista japonés, por cierto, un tío muy curioso que está haciendo una tesis sobre Fernando Savater. Bueno, Ken Matsumoto, le mando un abrazo desde aquí. Pues eso era lo que tradicionalmente se conocía como hispanismo, es decir, como un conjunto de disciplinas académicas dedicadas a estudiar la literatura, la historia, la lengua de España particularmente, pero también de otros países que hablan nuestra lengua. Pero ¿qué pasa? Pues que al final pues, los términos, las palabras también evolucionan y al final poco a poco van adaptándose para definir o para empezar a definir terrenos ajenos al de origen y empiezan a asociarse a movimientos sociales, movimientos culturales, movimientos también académicos, esto que es lo que estábamos hablando un poco antes de la conferencia, y al final pues se está llamando hispanismo a algo que parece que está desbordando ese ámbito meramente pues dedicado a la historia, a la literatura y a la lengua. Y se empieza a hablar de hispanismo para referirse a un movimiento cultural, vamos a decirlo así, un movimiento cultural que se mueve en una doble dirección, no en dos direcciones antitéticas, sino que yo creo que parece que se está moviendo en una doble dirección. Por una parte, en una dirección, digamos, historicista, si se quiere, o histórica, en el sentido de reivindicar el pasado histórico de España y del conjunto de naciones hispánicas, en particular cuando estaban unidas bajo la monarquía católica universal, con el Imperio español. Por tanto, ¿qué es en principio eso que se llama hispanismo? Pues yo evidentemente lo definiría como un movimiento cultural o sociocultural de crítica de la leyenda negra, de crítica de la leyenda negra antiespañola. Y ahí ya vemos que el término hispanista o hispanismo desborda completamente su origen meramente académico. Y que además, incluso el término hispanismo parece ser que en un inicio también incipiente para definir a este movimiento sociocultural se direccionaba y se decía en sentido despectivo. De hecho, hay una subvariante despectiva del término hispanista que ha sido dirigida, pues, por ejemplo, contra nosotros en las vanguardias y contra otra gente, que es el de hispanchista. ¿Qué significa ese término despectivo de hispanchista / hispanchismo? Pues básicamente es un epíteto que lanzan grupos europeístas de corte neonazi, neofascista, hacia aquellos que reivindican el mestizaje sexual de la monarquía católica universal. Porque en los sueños húmedos de esta gente pues les hubiera gustado que los estatutos de limpieza de sangre y las castas del Imperio Español efectivamente fueran una suerte de apartheid jerárquico parecido al del Tercer Reich. Pero eso es una visión hollywoodiense, anglosajona realmente, de lo que fue el Imperio Español. Por tanto, bueno, a mí que me llamen hispanchista pues me da exactamente igual, porque yo estoy muy orgulloso de reivindicar ese pasado de mestizaje sexual, sin negar, como ocurre en la construcción de cualquier imperio y de cualquier civilización, sus episodios violentos, que ocurre en cualquier momento de la historia. No hay episodio de la historia que no tenga violencia. Decía Engels que la violencia es la partera de la historia. Pero al mismo tiempo, la otra dirección que tendría, a mi juicio, este movimiento sociocultural llamado hispanismo, no es hacia una visión del pasado o una visión reivindicativa del pasado, en la cual se critica la leyenda negra antiespañola, y creo que aquí hay varios hitos históricos a señalar: los libros de Iván Vélez, los libros de María Elvira Rocabarea, el libro España frente a Europa de Gustavo Bueno, los libros de Marcelo Gullo, su trilogía hispanista, yo la llamo así, Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón, y al mismo tiempo pues el último, Lo que América le debe a España. Yo creo que habría que escribir también Lo que España le debe a América. Lo digo porque la tortilla de patatas, que es mi plato favorito,
no podría existir sin el Imperio Español y sin aquel decurso civilizatorio que se produjo en 3 siglos. Creo que hay que tener en cuenta que un plato típico español es un plato que, si no se hubiera producido lo que llamaron el quinto centenario, el encuentro de 2 mundos, pues no lo podríamos ni comer, ¿no? Pero bueno, yo creo que la segunda dirección, como decía, es una dirección, digamos, casi de presente y mirando hacia el futuro, que parece ser que a algunos sectores también ha molestado. No hace falta nombrarlos, pero es evidente que hay gente que le puede molestar que un movimiento sociocultural que se reclame y que se defina como hispanista no solo se dedica a criticar la leyenda negra antiespañola, sino que vaya más allá y reivindique una acción más allá de lo sociocultural, una acción de tipo ya político, en el cual, desde el aquí y ahora y hacia el porvenir, se plantee organizar eso que se llama hispanidad, de manera a veces confusa, como una amalgama o como un conjunto civilizatorio que tenga algo que decir en el siglo XXI ante las civilizaciones ya organizadas a nivel político que existen. Que las más pujantes, evidentemente, hoy día serían 3. La República Popular China, que es prácticamente un estado-civilización, yo creo que eso nadie lo puede negar. Rusia, que se juega su futuro en la guerra de Ucrania, y el mundo anglosajón con los Estados Unidos a la cabeza. También se podrían hablar de otras unidades civilizatorias que están también tratando de pujar por tener su momento. Una de las más interesantes sería el Islam, que no se concibe a sí misma como una civilización, sino como una religión, de hecho, la religión por excelencia, pero que hoy por hoy no tiene un Estado realmente que aglutine al resto del mundo musulmán a su derredor a nivel organizativo. Hay una pugna entre Arabia Saudí, Irán y Turquía, por motivos que exceden a lo religioso, porque es verdad que Turquía y Arabia Saudita son sunitas, mientras que Irán es chiita. Hay una tercera rama del Islam, que es la jaridita, que se encuentra en el sultanato de Omán, solo ahí. Y, como digo, hay tensiones que exceden a lo religioso ahí. Pues las tensiones históricas entre lo turco, lo persa y lo árabe. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que muy probablemente el Estado musulmán, iba a decir Estado Islámico, pero vamos a intentar no confundirnos, el Estado musulmán más importante de este siglo va a ser Indonesia, por demografía y por desarrollo económico. Pero Indonesia no es un país ni árabe, ni persa, ni turco. Es un país malayo-indonesio, del sureste asiático, donde se encuentra el mayor número de musulmanes del planeta, pero donde conviven otros cultos religiosos, paganismo, cristianismo evangélico, budismo en gran medida, y está realmente muy lejos del eje político-religioso islámico por antonomasia, que es la península arábiga y Oriente Próximo en extensión. Y otro lugar pujante es la India, que ya ha sobrepasado a China en población, pero que todavía, pues, bueno, muchas proyecciones económicas dicen que se podría convertir en la segunda potencia mundial, superando a Estados Unidos en algún momento, con lo cual quizás a finales del siglo XXI China, la India y Estados Unidos sean las 3 grandes potencias, pero la India, pues a pesar de su nivel de población, no tiene todavía capacidad de organizar a su derredor al resto del mundo en planes y programas geopolíticos, geoeconómicos o geoestratégicos, como sí lo está haciendo China con los BRICS, con la Franja de la Ruta, etc. Todos estos fenómenos mundiales que se están dando creo que son tremendamente interesantes de analizar, porque el mundo hispano tiene que ver lo que hay fuera de él para también entender un poco qué lugar en el mundo, qué modo de estar tiene que tener en la actualidad, ¿no? Bueno decía que España, más que un modo de ser, era un modo de estar. Y curiosamente, de los pocos idiomas universales que tienen el ser y estar como verbos, están el español y el portugués. Diría, por tanto, me atrevo a decir que me alegro que me hayáis invitado a dar esta conferencia en Sevilla, porque al final creo que voy a poder exponer algo que espero que sirva para ese movimiento que está atento a lo que pasa en el mundo y a lo que pasa dentro de sus propias naciones,
para poder construir algo que vaya más allá de un mero entusiasmo por el pasado y una mera esperanza por el porvenir. ¿Por qué? Porque yo diría que eso que se está llamando ahora mismo hispanismo, en los próximos años se va a jugar su futuro como un movimiento sociocultural. ¿Y por qué lo digo? Porque si un movimiento sociocultural que está en una fase, como diría Marcelo Gullo, de insubordinación ideológico-cultural, no pasa a esa fase, que es la más tediosa y la más larga, de manera exitosa, se puede quedar en nada a la hora de poder tener algo que decir y organizar al mundo que quiere organizar. Y ese mundo que se quiere organizar, que se llama hispanidad, pues desde el hispanismo se concibe a sí mismo como una civilización. Hay gente que dice que, bueno, que la única civilización que existe en el mundo realmente asentada es la grecorromana / judeocristiana, pero luego dentro de esa civilización pues hay tensiones y grupos que quieren afianzarse unos sobre otros. Es verdad que la tecnociencia surgida en Europa se ha prácticamente implantado en todo el planeta, pero la forma de concebir el uso de esa tecnociencia no es igual en todos los lugares del planeta. El Islam no concibe esa tecnociencia de la misma manera que la concibe un anglosajón o de la misma manera que la concibe un chino. Y lo mismo pasa con las lecturas que puedan hacer de las tradiciones filosóficas ajenas. Tampoco quiero enrollarme mucho sobre esta cuestión porque ya en varios libros míos he definido lo que es una civilización, he definido lo que es una plataforma continental, etc. Y claro, lo que sí creo que habría que decir es que tratar de entender la idea de civilización como un todo unívoco que se ha implantado a escala global, sin ver las enormes diferencias que existen desde ciertos parámetros geopolíticos, geoculturales y geohistóricos, a la hora incluso de concebir esas influencias recíprocas que son inevitables, pues no podemos entender realmente lo que es civilización. Y vuelvo al tema del Islam. El Dios del Islam es muy parecido al Dios de Aristóteles, con la diferencia de que, según el Corán, el arcángel Gabriel reveló a Mahoma la última, valga la redundancia, revelación de Dios, y la tenía que implantar para que los seres humanos se sometiesen a esa revelación, porque Islam es una palabra árabe que significa al mismo tiempo paz y sumisión. O sea, cuando un musulmán te diga, no, Islam es paz, y yo, sí, pero es la paz del sometido. Además, no hay sociedad más pacífica que una sociedad sumisa. Y Juan de Mariana decía que cuando el tirano abusaba, teníamos derecho a la revolución. También hay algunas ramas jurídicas del Islam también lo defienden, por cierto. Pero, al mismo tiempo, en el mundo musulmán hay influencia del neoplatonismo y, por tanto, de la filosofía griega, no tanto del derecho romano. Y, evidentemente, entre el mundo hispano y el anglosajón hay influencia de la filosofía griega y también del derecho romano. Pero la forma de enfocar históricamente esos desarrollos no tiene nada que ver. Por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, históricas, etc. El modo de producción capitalista fue implantado por dos imperios anglosajones. Primero el británico y luego el estadounidense. De una manera más completa el estadounidense. Y evidentemente la idea de comunidad que dice... si alguno ha visto en mi canal los vídeos que he tenido de encuentro con Juan Bautista Fuentes Ortega, que podrán discutirse, por supuesto, la idea de comunidad universal que tiene el mundo católico hispano no lo tiene el mundo anglosajón. Por eso digo que ahora mismo eso que se llama hispanismo tiene un problema que no ve, y ese problema que no ve es que no puede quedarse en un mero movimiento sociocultural en el cual los perfiles sean excesivamente cerrados y estancos y no den cabida a ciertas personas, a ciertas ideas y a ciertas concepciones del mundo y de la historia que lo pueden complementar más que perjudicar. Y de ahí que mi charla se llame 7 críticas constructivas al hispanismo. ¿Por qué? Porque estos son críticas hechas, entre comillas, desde el reconocimiento de que el hispanismo es un movimiento sociocultural importante que puede tener mucho que decir en este siglo, pero que necesita superar ciertas barreras o ciertos frenos o ciertas contradicciones internas que tiene para no estancarse y quedarse en nada.
aparte de otras que pueda haber en el decurso de la construcción de este movimiento, que pueden tener que ver con su enfrentamiento con otros movimientos dentro o fuera de su entorno y de su esfera cultural. Por eso, mis críticas se van a centrar en una idea y a partir de esa idea se van a desarrollar. Y se van a centrar en la forma en que el hispanismo concibe la hispanidad. O mejor dicho, la forma en que muchos que se autodenominan hispanistas conciben la idea de hispanidad. Así que voy a ello. La primera crítica que yo haría al movimiento hispanista tal y como existe ahora es la siguiente. La hispanidad no es el imperio español. Muchos que se autodenominan hispanistas, por lo que se ve en redes sociales o por lo que se ve en artículos o en vídeos, tienden a confundir la hispanidad con lo que fue la monarquía católica universal, con lo que fue el imperio español a nivel de desarrollo demográfico, geográfico, de límites imperiales, etcétera, y a entender que fue el imperio español el que generó la hispanidad. No es así. El imperio español, la monarquía católica universal, fue una sociedad o una comunidad política que empezó a construirse a finales del siglo XV con el descubrimiento de América y que se desarrolló de manera más o menos plena, esto ya es discutible, hasta el primer tercio del siglo XIX, cuando se perdió la España americana. Algunos dicen que se desarrolló hasta el desastre del 98 y otros, de manera más extendida, dicen que duró hasta 1975, cuando se perdió el Sáhara español. Esto es debatible, pero lo que sí está claro es que realmente lo que se llama hispanidad no es un invento, mejor dicho, del Imperio Español, sino que el Imperio Español sentó las bases para que un conjunto de naciones políticas soberanas que se empezaron a construir en el siglo XIX y de las cuales, por cierto, España es una parte más que, como bien dice María Elvira Rocabarea, simplemente ha conservado el nombre, un nombre que a veces, yo creo que el gran problema identitario de España es que tenemos un nombre que nos viene grande. Porque nosotros, en el siglo XVI, España era prácticamente todo el mundo hispanoluso que a través del Mare Clausum controlaba el Atlántico Sur, el Índico y el Pacífico. Que, por cierto, no controlábamos el Atlántico Norte. ¿Y qué alianza militar se basa en el Atlántico Norte? ¿Acaso la OTAN se ha construido sobre esa base histórica? Lo digo como para que lo rumiéis hoy en la almohada, con la almohada, mejor dicho. Pero el caso es que la hispanidad es un producto de la caída del Imperio Español. Y la hispanidad es un término que empiezan a usar Miguel de Unamuno, Zacarías de Vizcarra, Ramiro de Maeztu y muchos otros, para referirse a un conjunto de naciones políticas soberanas, independientes, codeterminadas entre sí y con otras realidades geopolíticas, que tienen en común ese pasado imperial del que surgen de maneras más o menos atropelladas, porque ni siquiera todas las naciones que son parte de esa hispanidad surgen como independencia de España. Un caso claro es Panamá. Panamá se independiza de Colombia, no se independiza de España, y fue una independencia forzada por Estados Unidos de Norteamérica para el control del canal. Por cierto, Portugal se independizó de España en 1640, reconocida esa independencia en 1668, y primeramente en el siglo XII Portugal se independizó del Reino de León, con lo cual fue 2 veces independiente. Lo digo pero luego voy a ir por ahí. Lo digo porque muchas naciones que se consideran independizadas de España no se independizaron de España. Portugal primero del Reino de León y luego, si es verdad, de España. Pero, por ejemplo, lo que se conoce como Argentina, lo que se independizó de España fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata, basadas en una cierta porción del virreinato del Río de la Plata. Pero lo que fue luego Argentina se construyó un poquito más adelante. Por cierto, una construcción atropellada porque Uruguay quedó fuera por las tensiones geopolíticas con Brasil y con Inglaterra, porque Inglaterra, el Imperio Británico, cuyo dominio
político, industrial y económico fue incontestable durante buena parte del siglo XIX, creo que esto hay que admitirlo, incontestable hasta que llegó la potencia de Estados Unidos y de la Alemania unificada para contestarles. Al Imperio Británico no le interesaba ni que las Provincias Unidas del Río de la Plata controlaran doblemente la desembocadura del Río de la Plata, ni tampoco le interesaba que Brasil llegara a la desembocadura del Río de la Plata, y de ahí que exista Uruguay, y de ahí que José Gervasio Artigas, supuesto libertador del Uruguay, uno pues se va a Montevideo y ve la estatua de Artigas y solo pone a José Gervasio Artigas, pero no se sabe qué hizo. Podía haber inventado Pizza Hut perfectamente, pero como no lo pone, pues no lo podemos determinar. Pero bueno, es un error que yo he visto que es bastante frecuente, confundir la hispanidad con el Imperio Español. No, lo que se entiende por hispanidad es la consecuencia de la debacle, descomposición, balcanización y derrota a nivel de dialéctica de imperios con el Imperio Español. O sea, con el Imperio británico, quería decir. Con lo cual, cuando celebramos la hispanidad, pensemos que estamos celebrando el resultado de una descomposición y de una derrota. No lo digo como algo malo, lo digo simplemente para entenderlo. Es como cuando los catalanistas celebran el 11 de septiembre, están celebrando una derrota. Cuando nosotros celebramos la hispanidad, ¿qué estamos celebrando? Una derrota. Una derrota, lo que pasa es que han pasado 2 siglos y, claro, con 2 siglos se da la suficiente frialdad histórica como para pensar qué bien nuestros hermanos mexicanos, qué bien nuestros hermanos argentinos, colombianos, sí, pero todos somos, igual que España, resultado de una derrota. Una derrota por causas internas, endógenas y también externas. Con lo cual, la hispanidad no es el Imperio Español, porque el Imperio Español fue un momento de auge económico, político, tecnocientífico, manufacturero, protoindustrial en algunos casos, y civilizatorio, que como bien ha mostrado José Luis López Linares en sus obras, particularmente la primera, España la primera globalización, era mucho más poderoso y tenía mucho más que decir en el conjunto de la geopolítica mundial, de lo que se llama la moderna, que lo que hoy se llama hispanidad. Así que no, la hispanidad no fue el Imperio Español, la hispanidad fue y es un conjunto de naciones políticas resultado del naufragio de un imperio muy poderoso que dejó de serlo, porque llegaron otros mucho más poderosos con una potencia mucho más desarrollada y adaptada al mundo de su contexto histórico de la revolución industrial que España. Y aparte que sin la guerra de independencia y el choque entre el imperio francés de Napoleón I y el británico, no podría entenderse lo que es España, ni la hispanidad. Así que no lo digo para que nos estemos de bajona, como dice la juventud, sino para que pensemos que es cuando celebramos la hispanidad, estamos celebrando una debacle. La segunda crítica, y esta crítica la digo yo como persona que reivindica el catolicismo a nivel sociocultural, a nivel filosófico y a nivel científico, y que reivindica la Escuela de Salamanca, aunque soy ateo. La hispanidad no es el catolicismo. Hay unas ciertas tendencias que yo diría que son religiosamente integristas. Lo digo ¿por qué integrismo? Porque en el catolicismo puede haber ramas integristas, no fundamentalistas. El fundamentalismo es un tipo de rama religiosa que se puede dar en otras ramas del cristianismo, protestantes, evangélicos, etcétera, o en musulmanes, porque entienden que el fundamento es un texto escrito. El integrismo católico quiere conservar la integridad de la doctrina de la fe, pero no tiene a la Biblia como una literalidad fundamental, aún así. Pero ocurre un problema. Y es que ese conjunto que se llama hispanidad, que es resultado de una debacle, e insisto, yo reivindico el catolicismo sobre otras religiones, tiene que entender, o hay que entender, que hoy lo que se llama hispanidad no es solo el catolicismo. Hay muchas personas entre estos centenares de millones de hispanos, incluidos los lusoparlantes, que no son de confesión católica, que no tienen la fe católica, ni creen en el Dios católico. Cada vez hay más protestantes, hay personas irreligiosas y hay personas ateas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo vas a construir un movimiento sociocultural de emancipación civilizatoria que tenga algo que decir
en este siglo XXI y los siguientes, cuando, como dice Marcelo Gullo, el umbral de poder geopolítico se ha elevado, cuando hemos pasado del Estado-nación industrial, Inglaterra, al Estado-nación continental, Estados Unidos, y al Estado-civilización chino, que es un Estado-civilización. O sea, yo no sé si la gente es consciente de lo que implica afirmar que un Estado es un Estado-civilización. Porque nosotros, por los últimos 2 siglos, estamos acostumbrados a definir pues, el Estado-nación, la nación política, etcétera. Pero bueno, Francia, España, Italia, Alemania son el canon de la nación política. Pero China ya es otra cosa. Sí, es un Estado-nación, pero es algo más. Son 1.400 millones de personas con multitud de credos religiosos y muchos ateos que están organizados mediante lo que Pedro Insua definió de una manera bastante acertada como un mandarinato rojo. Es decir, el Partido Comunista Chino es marxista-leninista, pero a diferencia de los bolcheviques, que subordinaron a la cultura rusa al proyecto marxista-leninista, aquí los chinos lo han hecho al revés. Han subordinado el marxismo-leninismo a la civilización y la cultura china, que me parece algo mucho más acertado, hasta el punto de que el partido actúa para seleccionar a sus cuadros como actuaban en el pasado la administración pública imperial para seleccionar a sus funcionarios. Y al mismo tiempo, Xi Jinping actúa como un mandarín y el partido actúa como un mandarinato a nivel jerárquico y a nivel de implantación política. Pero no necesariamente siguiendo las religiones tradicionales chinas, donde se entremezcla lo confuciano con lo budista, etc. Aunque lo confuciano es muy importante también para entender a la China actual. Por eso yo también reivindico el catolicismo, porque es imposible la construcción de una comunidad de este tipo sin entender nuestras tradiciones y nuestra forma de ver el mundo, que es de tradición católica. Pero los chinos lo han entendido, aun siendo ateos, porque son ateos confucianos. El problema es que si en el hispanismo hay integristas religiosos de corte católico que no aceptan o no quieren aceptar en este movimiento a personas que no tienen fe, como es mi caso, o a personas que tienen otra fe, el hispanismo estará condenado al fracaso. Es decir, y esto también se relaciona un poco con la primera crítica, porque la hispanidad es el resultado de una derrota de un imperio que fue católico, que intentó implantar universalmente una idea de comunidad católica universal, pero cuando tú hablas con un hispano que es ateo, agnóstico o evangélico, por mucho que no crean en el Dios católico, culturalmente han sido socializados en ese catolicismo también. Y por tanto, algo tienen de esa idea de comunidad. Por tanto, sería un error reducir la hispanidad hoy día al catolicismo. Creo que es importante reivindicar la catolicidad de origen, de raíz de la hispanidad, pero contar con gente en esa construcción del hispanismo como movimiento que no tenga fe católica o que no crea en Dios. Y quizás por esto yo, para alguna gente, puedo sonar exótico, porque yo soy ateo y tal, yo niego que exista Dios ni que pueda existir, pero me siento mucho más cercano a Francisco de Vitoria cuando le leo que a cualquier ateo de otras latitudes al que pueda prestar atención. Por ejemplo, Thomas Jefferson era ateo, uno de los pocos presidentes de Estados Unidos que no creían en Dios, y creo históricamente que el único que no dijo "So help me God" cuando juró su cargo. Pero claro, es que Thomas Jefferson tenía una esclava con la cual tuvo hijos no reconocidos y a la que nunca liberó. Yo estoy mucho más cerca, siendo ateo, de Francisco de Vitoria, al cual le considero un absoluto faro ideológico y político para el hispanismo, como antecedente, que a Thomas Jefferson. Pero el hispanismo no puede funcionar con integristas religiosos. No puede funcionar. Y seguramente en esta sala haya gente que no sea católica y que se sienta hispanista y que quiere ayudar a formar esto como algo grande y como un movimiento que tenga algo que decir en el mundo de los estados civilización. Y aquí entonces viene mi tercera crítica, que ya es, digamos, pues el acabose y la culminación de las dos primeras. Y quedan todavía, y son 7, La hispanidad no es el hispanismo.
De la misma manera en que China no es el Partido Comunista Chino y el Partido Comunista Chino sirve a la civilización china, no se puede confundir, salvando las distancias, la hispanidad, el conjunto de esas naciones herederas de la debacle del Imperio Español, con un movimiento sociocultural que lo reivindica. Dentro de esa hispanidad hay un montón de movimientos políticos, culturales, etcétera, con los cuales hay que conectar de alguna manera, en todo el espectro ideológico. ¿Qué clase de movimiento político-social se puede construir si no teje alianzas, si no teje hermanamientos con movimientos que no se definen igual, que no se definen hispanistas? Y eso también tiene que ver un poco con la cuestión de que la hispanidad no es el catolicismo. Pero esto lo entroncaré con otras críticas que vendrán más adelante. El hispanismo es simplemente un movimiento sociocultural, todavía no político, quizás no lo sea político nunca, que reivindica lo que entiende que es una civilización, pero que tiende a confundir a esa civilización con ese mismo movimiento. Y eso es un error, porque conlleva reducir la hispanidad a un movimiento sociocultural. Y entonces la gente ajena a ese movimiento sociocultural nunca van a entender lo que es la hispanidad si se parte de esa premisa, de ese error, que es un craso error. Lo que sí funciona, lo digo por lo menos por mi experiencia, que podrá criticarse, es que explicarle a la gente que formas parte de algo que es más grande que tú mismo, que formas parte de algo que te trasciende como persona y que tiene un antes, un durante y que tendrá un después, y que es mucho más grande que un movimiento que lo reivindica. Por eso el hispanismo quizás cometa el error, no en todos los casos, de tratar de constreñir la hispanidad a su movimiento y a su cosmovisión de la misma. Y eso tiene que cortarse desde ya, porque entonces esto no va a avanzar. Cuarta crítica, que tiene un poco de relación con la anterior. La hispanidad no es un tipo ideal. Cuando digo tipo ideal, pues me traigo a ver politólogos, sociólogos, filósofos. Max Weber hablaba de los tipos ideales, que para decirlo en un lenguaje que se pueda entender por todo el mundo, es una suerte de marco o de modelo al cual se tiene que ajustar pues el actuar de la gente para poder llegar a engarzarse con ese modelo. Estos tipos ideales weberianos son muy habituales en ciencias sociales. Los economistas los construyen a mansalva, sobre todo los neoclásicos, no solo ellos, pero también ocurre en sociología, etc. Es un error identificar la hispanidad como un tipo ideal inamovible, sin influencia externa a la misma y sin evoluciones internas, que tienen que ver con el hecho de que no todos los hispanistas son católicos, y que además la hispanidad es un conjunto de naciones surgidas de una debacle histórica. Y es importante entender que la hispanidad no es un tipo ideal, porque bueno, luego te puedes encontrar fenómenos como no sé, criticar que alguien que reivindica la hispanidad pues se haya ido a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra. Traidor, otanejo, atlantista. Bueno, te dan una oportunidad laboral, te vas, fantástico. No se fue Ho Chi Minh a Francia a estudiar y luego empezó la guerra de Vietnam contra la Francia en la que estudió, en el Movimiento de Liberación Nacional de Vietnam. Por cierto, pequeño paréntesis que abro, para el que no lo conozca, sería muy interesante que leyeseis la respuesta que le dio Franco a Lyndon Johnson cuando pidió a España ayuda en la guerra de Vietnam y Franco se negó. Digo, para un pequeño paréntesis, ¿no?, de lo que es la historia de España. Cuando se sustancializa una idea, y quizás la idea de hispanidad está empezando a ser sustancializada por muchos hispanistas, se tiende a convertir la hispanidad en un tipo ideal al cual hay que ajustar la realidad o la acción política. Y eso no es así. Lo que hoy se conoce como hispanidad existe, evidentemente existe, como ese conjunto de naciones, pero
no es exactamente igual a la hispanidad que se definió en época de Unamuno, de Zacarías de Vizcarra o de Ramiro de Maeztu. Y tampoco es igual al mundo que empezó a construirse en el siglo XIX en las naciones que hablaban español y portugués. Ni sociológica, ni política, ni demográficamente. Y por tanto hay que entender estos dinamismos históricos para poder ajustar un movimiento sociocultural a los mismos y poder tener éxito en esos cambios y en esas evoluciones. Y yo creo que en esto tenemos que estar todos atentos, porque todos tenemos que entender, vengamos de donde vengamos, tenemos que entender esos dinamismos, evidentemente. Es más, no es igual el mundo actual al mundo de hace 20 o 25 años. No lo digo ya solo por el famoso 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, sino porque el papel de estados como la India o como China en el mundo actualmente, o del Islam, no es igual hace 20 años o hace 25. Y el papel del mundo anglosajón, del Reino Unido y de Estados Unidos no es igual a hace 20 años. O por poner un ejemplo muy de moda hoy, porque claro, aquí estamos hablando de lo necesario y estamos olvidando lo urgente, que diría Mao Zedong. No es lo mismo el Israel de hoy que el Israel de hace 20 años. Entonces, ¿cómo ajustas un movimiento sociocultural que tiene aspiraciones políticas a esos cambios que se están dando en medias res en el mundo y que hay que entender para poder tener éxito en ese mundo que encontramos? Porque claro, el hispanismo no se concibe solo como un movimiento nacional español, se concibe como un movimiento internacional. Pero a veces también, hay que decirlo, yo creo que también de una manera un poco comprensible, por esta cuestión de la crítica de la leyenda negra, que en principio el hispanismo tenga mucha más presencia en España que en otras naciones hispanoparlantes, por el mero hecho de que la gente está harta del tema de la leyenda negra y todo eso. Es comprensible. Y dijo Alberto Gil Ibáñez un día a Santa Pola, pues oye, déjanos unos años de leyenda rosa y luego cuando nos cansemos volvemos a lo nuestro. Vale, bien. Pero, a ver, el problema de eso es que tienes que entender que lo hispano se ha construido no solo sobre el pilar ibérico-católico, que es fundamental porque es el molde del mismo. En España tenemos que entender que en ese entretejimiento civilizatorio ha tenido un papel fundamental lo amerindio precolombino, lo indígena, y tenemos que entender ese mundo y cómo se ha entretejido con lo ibérico-católico, y también lo africano subsahariano. Porque sin lo amerindio precolombino y lo africano subsahariano no existiría la hispanidad. Y a veces a muchos hispanistas confunden el hispanismo con una suerte de neoespañolismo. Craso error también. Y tiene que ver con esto del tipo ideal. Amén de influencias migratorias. No se puede entender Argentina, que es cuya ciudadanía se basa en el jus solis, sin las migraciones polacas, armenias, libanesas, etcétera, que a finales del siglo XIX y del siglo XX conformaron lo que es Argentina, y particularmente la capital federal de Buenos Aires. Que eso también marca unas diferencias sociológicas muy interesantes entre lo que es capital federal, lo que es Buenos Aires, y la Argentina del interior. Yo he vivido allí año y medio y siempre digo lo mismo. Un español normalito va a tener más en común con un argentino del interior que con un bonaerense, pero por cuestiones que tienen que ver con las migraciones también. Pero esos fenómenos son importantes para entender lo que es la hispanidad y entender que lo africano subsahariano, que llegó al mundo hispano mediante la esclavitud, y España abolió la esclavitud muy tardíamente, que por cierto Inglaterra abolió la esclavitud no solo porque hubiera grupos humanistas que quisieran hacerlo, sino porque es mucho más caro mantener a un esclavo que mantener a un obrero, a un proletario. Entonces, la fuerza de trabajo en el capitalismo se tiene que liberalizar para no tener que mantener una familia de esclavos de por vida, a los cuales pues tienes que dedicar casi toda tu atención. Mejor que haya esclavos asalariados, como diría Diego Fusaro, y que se buscan las habichuelas, o que trabajen o que se mueran de hambre, como diría Milei. Pero el caso es que si lo africano subsahariano
Y si lo amerindio precolombino, si lo indígena americano, no se puede entender la hispanidad. Y toca ya que incluso desde España se entienda eso y se entiendan los aportes que han hecho esos mundos, incluso la propia España. Por eso, que a mí los libros de Marcelo Gullo me encantan y son maravillosos, pero hay que escribir lo que España le debe a América. E insisto con la tortilla de patata. Y el gazpacho. Es verdad. No puede entenderse el gazpacho si no lo entendemos como un producto de una civilización, más que de una nación meramente. O el chocolate. Por no hablar de la música, del tango. El tango, la palabra tango viene de la palabra tambo, que es de origen de esclavos negros que en el Río de la Plata organizaban sus bailes en ciertos recintos. Y no se puede entender a Carlos Gardel sin lo africano subsahariano. Es más, invito, ya que estamos aquí en Sevilla, invito a estudiar, que estos muchos flamencólogos andaluces lo han hecho, las conexiones que hay entre el flamenco y el tango, y entre la música africana. El flamenco es un producto de una civilización, no es un mero producto español. Y la reivindicación del flamenco en el sentido de su universalidad se tiene que basar en esto. Podría dar más ejemplos, pero quedan todavía 3 críticas. Y yo, lo que me interesa es el intercambio con vosotros. Pero no se puede convertir ninguna... no es un término que me guste, pero bueno, ninguna esfera o burbuja cultural en un tipo ideal. Los cambios culturales son absolutamente dinámicos. Lo digo también porque... Sí, en los Estados Unidos de Norteamérica están basados sobre preceptos esclavistas y racistas, muy presentes todavía en esa sociedad, pero también es verdad que la sociedad estadounidense actual no es la misma que a inicios del siglo XIX. Y ni siquiera el Islam actual es igual al Islam de la Reconquista. Que, por cierto, se habla mucho de la islamización de Europa a través de la migración, que es algo a lo que hay que atender como alerta, pero se habla poco de la progresiva secularización y desislamización de Oriente Medio, porque cada vez hay más gente que se concibe a sí misma en países como Kuwait o como Arabia Saudita, incluso como irreligiosos o espirituales, y cada vez menos gente que se define como musulmana. Y ahí también tienen un problema migratorio, porque la fuerza de trabajo que llega a los Emiratos Árabes o a Arabia Saudita, pues vienen muchos de países musulmanes, pero otros vienen de la India, de Filipinas, etcétera, y también generan tensiones. La inmigración es un problema global. Estoy preparando con mi pareja, con Alicia, un vídeo sobre la inmigración en mi canal. Va a ser extenso, en mi línea, pero bueno, espero tenerlo en 2 semanas. Quedan 3, están relacionadas con esta. Insisto, no convirtamos nada en un tipo ideal. Esto también vale para las formas sociales. La quinta sería: la hispanidad no es solo el mundo que habla español. Y no lo digo solo por las lenguas, vamos a llamarlas así, indígenas. No digo solo por el catalán, el euskera, el gallego o las lenguas indígenas que los mal llamados pueblos originarios hablen en Hispanoamérica. Y aquí viene la cuestión de la iberofonía. Y aquí viene también la cuestión de los tipos ideales. Hace unos meses, Lino, está aquí presente, junto con Javier Pérez Jara, me invitaron a su facultad a tratar la cuestión de mi libro Iberofonía y Socialismo. No se trata solo de que el español y el portugués tengan unos vínculos lingüísticos muy fuertes, que los tienen. Son las 2 únicas lenguas universales mutuamente comprensibles a gran escala. Y veo que esto de lenguas universales hay gente que en internet no lo entiende, porque hay gente que me dice: oye, ¿y el checo y el eslovaco? Y yo, sí, pero ¿son lenguas universales el checo y el eslovaco? ¿O son lenguas universales el serbio y el croata, que son prácticamente la misma? No, estamos hablando por lenguas habladas por cientos de millones de personas. Y entre el portugués y el español existe un 89 o 90% de reciprocidad lingüística. No se trata solo de esas conexiones lingüísticas, y no se trata solo de conexiones incluso civilizatorio-culturales, porque tanto el Reino de Castilla, después Corona de Castilla, como el Reino de Portugal, empezaron siendo condados del Reino de León. Y el Reino de Asturias, y después sobre todo el Reino de León, son la cuna de la iberofonía. El Valle del Duero es la cuna de nuestra civilización. Y los portugueses, que
que a lo mejor sí fueron un poquito más depredadores que los castellanos, pero no tan depredadores como los ingleses, también tuvieron mestizaje sexual. ¿Y de qué manera? En sitios como Brasil o incluso en Angola. Es que ya no es solo eso. Y esto tiene que ver también con confundir la hispanidad con el Imperio Español, confundir la hispanidad con el hispanismo o con la cuestión del tipo ideal. ¿A qué me refiero? Hay gente que reduce la hispanidad a la historia de España y hay gente que reduce la lusofonía a la historia de Portugal. Y hay gente que entiende que lo hispano y lo luso no se pueden llevar bien porque España y Portugal se llevaron mal. Y esto implica, vosotros os habéis enterado que existen países independientes desde hace casi 40 años, como Angola, como Mozambique o como Santo Tomé y Príncipe, etcétera, que a pesar de que hablan portugués no quieren saber nada de subordinarse a Portugal en ningún sentido. Como bien explica muchas veces Álvaro Durantes Prados, que es, yo creo que su ensayo Iberofonía y Paniberismo, definición de articulación en el mundo ibérico, es fundamental para entender lo que quiero decir. Brasil es la nación de cuño cultural ibérico más potente del planeta, por demografía, por desarrollo, etc. Está en los BRICS. Y además Brasil, que sociológicamente se parece mucho a México en muchas cosas, Brasil conserva, a través de su política exterior, muy bien llevada por el Itamaraty, que es su Ministerio de Asuntos Exteriores, y que tiene siempre la misma política exterior, independientemente de la persona que gobierne. Por eso, entre Bolsonaro y Lula, en política exterior, hay muchas más convergencias que disimilitudes. Pues ha heredado el lusotropicalismo del Imperio Portugués, y la proyección de los BRICS es una herencia del Imperio Portugués para Brasil. ¿Por qué? Porque la proyección va hacia África del Sur, por Angola y Mozambique, estando abajo Sudáfrica, que están los BRICS, y llega a través del Índico, conexión con la India, Goa, etcétera, hasta China con Macao, que dejará de hablar portugués a mediados de este siglo. Pero Brasil conserva esa herencia imperial portuguesa. Y la clase dominante en Brasil es la burguesía bandeirante, cuyo núcleo es Sao Paulo, que es básicamente el centro de la lusofonía, mucho más que Portugal. Pero claro, Brasil tiene su política exterior, Angola tiene su política exterior, Cabo Verde, que está entre medias de la península ibérica y Sudamérica, tiene su política exterior, y no solo la portuguesa. Y una de las cosas buenas que tiene la construcción diplomática de la iberofonía, a través pues, de la SEGIP o de otros organismos, es que cuando Brasil entra, Portugal viene después. Y luego, pues, por ejemplo, ya en la SEGIP existe una oficina de los PALOP. ¿Qué significa PALOP? Países africanos de lengua oficial portuguesa. Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, etc. Vamos a decirlos en términos no ya culturales, sino prosaicos, de geopolítica. Por parte del hispanismo, sería un error confundir a la hispanidad con el Imperio Español. Sería un error reducir la hispanidad al catolicismo. Sería un error reducir la hispanidad al hispanismo. Sería un error construir la hispanidad como un tipo ideal fijo que no evoluciona. Y sería un error a nivel geopolítico no aproximarse a países de lengua portuguesa donde les es muy fácil aprender el español y donde el español se podría reforzar. Y sería un error no contar con Brasil, donde Lula da Silva y Dilma Rousseff trataron de convertir al español como segunda lengua oficial. Lo que implicaría que de golpe y porrazo, en un plazo de 30, 40, 50 años, se unieran al mundo hispanoparlante 230 millones de personas. Y sería un error no entender que la unidad geopolítica de América del Sur es imposible sin contar con Brasil. Absolutamente imposible. Algunos funcionarios de alto rango español lo han entendido y por eso hubo un tiempo donde Brasil era el lugar del mundo donde más institutos Cervantes se han asentado. Otra cosa es, pues si el Instituto Cervantes sirve para algo ahora o no. Pero ahí lo dejo. Es decir, no aprovechar el campo lusófono como campo de acción política de un movimiento hispanista y no entender que la iberofonía realmente es la hispanidad con otro nombre, es no entender
la cuestión del umbral del poder que se eleva a nivel geopolítico con los nuevos estados civilización. Y aquí tampoco habría que hacer, como dice Durantes Prados, pues yo qué sé, que el portugués se convierta en lengua obligatoria en España o cosas así. Tampoco es eso. Pero a lo mejor sí fomentar una intercomprensión mutua en la educación sí sería bueno. Pero el único país, insiste Durantes Prados, que necesariamente tendría que ser bilingüe para que la unificación iberófona / hispánica tuviera éxito en este siglo sería Brasil. Si Brasil fuese bilingüe, si la acción diplomática del hispanismo en Brasil fuese en esa dirección, imaginaros lo que ganaríamos. Y esto sin erradicar el portugués para nada. Es más, de alguna manera el portugués también se vería potenciado. Pero esto no se ve desde el hispanismo porque se tiende a confundir el hispanismo con España y a Portugal con el conjunto de la lusofonía. Y no es así. Angola tiene su política exterior. Angola es un país tremendamente fundamental e importante en la geopolítica española. Si es que se ha abierto ahí la Universidad de Cuanza, que es una universidad de ingenieros que ha abierto Funiver en el centro de Angola, en una zona absolutamente rural, donde, por cierto, durante la época de la Revolución dos Cravos, de la Revolución de los Claveles, y en el proceso de descolonización de Angola, pues hubo muchos soldados cubanos que mandó Fidel Castro allí para luchar contra los colonialistas portugueses y al mismo tiempo contra los racistas del apartheid de Namibia y de Sudáfrica que llegaban a Angola. Hay que entender esta cuestión, que estamos hablando, incluso con la cuestión de Guinea Ecuatorial. El mundo lusófono es un mundo que, bien entendido y con el cual se tejieran relaciones adecuadas, sería un aliado en el mundo que nos toca vivir en este siglo XXI. Brasil es fundamental en todo esto. Sin Brasil no hay Unión Suramericana, y sin Unión Suramericana no hay Unión Hispánica o Iberófona. Y esto lo supieron a principios del siglo los que intentaron el primer pacto ABC, Brasil, Argentina, Chile, y el segundo, con Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón. Porque Perón sabía que Argentina y Brasil unidas serían un torrente de poder geopolítico muy peligroso. Y por eso de lo que se trata es que, bueno, pues cuando gobierna el kirchnerismo latinoamericanista en Argentina, pues que gobierne una persona completamente ajena a eso como Bolsonaro en Brasil. Y cuando llega Lula, que es proclive a este tipo de uniones y proclive a que el español sea lengua oficial en Brasil, pues llega un señor llamado Milei y adiós. Lo que busca el mundo anglosajón es que Argentina y Brasil nunca estén unidas. Y esto tenemos que tenerlo entendido desde España. Y eso tiene que ver con la última crítica que haré. Pero bueno, no me quiero extender más en esta cuestión, pero sí que quede claro. Bueno, sí voy a decir una cosa. Sí que quede claro una cosa. Que a veces el mundo lusoparlante y a veces Portugal se ha portado tardíamente, también hay que decirlo, mejor con sus exterritorios coloniales que nosotros. Cuando Indonesia invadió Timor Oriental, país lusoparlante del sureste asiático, muy cerca de Australia, Portugal hizo todo lo posible para que a inicios del siglo XXI Timor Oriental se independizara de Indonesia y entrara en la comunidad de países de lengua portuguesa. Ya quisieran los saharauis que España se hubiera portado con el Sáhara como Portugal se portó con Timor Oriental. Deberían caérsenos la cara de vergüenza por la lección que Portugal nos ha dado con respecto a Timor Oriental, mientras que nosotros el Sáhara, que es un territorio español ocupado por Marruecos, lo dejamos en el limbo. Hay que aprender un poquito de Portugal de vez en cuando. Sexta y penúltima crítica. La hispanidad o el hispanismo no puede ni puede ser ideológicamente sectaria. Me parece fantástico que me hayáis invitado a esto porque es un ejemplo de cero sectarismo. Y eso tiene que ver con cuestiones religiosas y también con cuestiones políticas. Aunque en los términos izquierda y derecha a mí particularmente no me gustan porque no sirven para entender la realidad, no sirven para entender la realidad política en absoluto. Es como democracia, totalitarismo, tampoco sirve para entender la realidad.
Me parece que el hispanismo, si no cuenta con un ala izquierdista, fracasa. Va a fracasar. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que no se sienten identificadas con una reivindicación única y exclusivamente del Imperio Español y de Felipe II, etc. Oye, que yo sí reivindico a Felipe II, me parece uno de los mayores estadistas, uno de los 5 mayores estadistas de la historia. Pero el Imperio Español no va a volver, es un fenómeno histórico del pasado, que no va a regresar. Pero si no entendemos que en la hispanidad hay personas de todas las tendencias, pues poco podemos articular para el futuro. Porque se trata de una tarea muy compleja, muy complicada, que es poder organizar de una manera más o menos con fines comunes a naciones que llevan 2 siglos independientes y las cuales además han tenido en estos 2 siglos sus propios desarrollos históricos muy particulares, diferenciados entre sí y en algunas cosas parejos. Pero el sectarismo ideológico puede evitar construir una cosmovisión ideológica que, aunque luego nos peleemos cuando hayamos conseguido los objetivos, es fundamental para entender que necesitamos liberarnos de la subordinación que 2 siglos de humillación han conllevado para nuestra situación. Y digo 2 siglos de humillación porque los chinos hablan del siglo de la humillación que se inició con las primeras guerras del opio y que duró hasta la proclamación en la Plaza Roja de Pekín por parte de Mao Zedong de la República Popular China. Aunque el Partido Comunista Chino hegemonizó aquello, tuvo que unirse con personas conservadoras, con el Kuomintang, etcétera, para poder liberar a China de un yugo colonial extranjero, impulsado por el Imperio Británico sobre todo. La rebelión de Taiping, que fue el segundo conflicto bélico con más víctimas de la historia, se desarrolló en China en el siglo XIX, y el que la inició fue un señor formado por la Embajada Británica para iniciar esa rebelión. Pero es que llegó un momento en el siglo XIX donde en China tenían territorios coloniales rusos, que de ahí vienen ciertas reticencias de los chinos con los rusos, que ya están más o menos ahogadas, británicos, japoneses, franceses, alemanes e incluso el Imperio Austrohúngaro. ¿Alguien se acuerda del Imperio Austrohúngaro? Llegó a tener una ciudad colonial allí. Es imposible organizar un movimiento sociocultural como movimiento político si actuamos con sectarismo y no entendemos que nuestro movimiento tiene que ser un movimiento de liberación. De liberación de 2 siglos de humillación que han sido impuestos, también por errores internos, ¿de cara a qué? De cara a subordinarnos al eje capitalista anglosajón, el cual está en descomposición. Está en descomposición. Y eso los chinos lo saben. Y me atrevería a decir que incluso que lo que está pasando últimamente con Israel tiene que ver con esa descomposición. Pero eso es para otro tipo de charla. Todos los que reivindicamos esta civilización, independientemente de donde vengamos, tenemos que unificarnos y caminar en la misma dirección para acabar con esos 2 siglos de humillación, de desunión, de subordinación, de atraso económico y de habernos condicionados a una situación de monocultivo económico. Y cuando digo monocultivo también me refiero a España, porque el sector servicios, el turismo es nuestro monocultivo, como la soja es el argentino. Si queremos salir de esa situación, no podemos ceñir el hispanismo o la idea de hispanidad a un integrismo católico conservador, ni tampoco a lo que yo pueda defender. Tiene que ser una cosa mucho más amplia, con unos acuerdos de mínimos, como cualquier movimiento de liberación. Y la última, y con esto acabo, no hay que ser sectario, pero tampoco hay que ser tonto. Y por eso la hispanidad, y es la última crítica que hago al hispanismo, no puede ser aliada de su principal enemigo. Carl Schmitt, politólogo polémico en vida, siempre decía que la distinción política más básica es amigo-enemigo. Si tienes clara la distinción amigo-enemigo, todos los demás
va rodado. ¿Cuál es el problema? No hay nada de malo en que una persona estudie en Inglaterra, no hay nada de malo que una persona estudie en Estados Unidos, pero vamos a decirlo así, geopolíticamente hablando, se puede entender que a lo mejor el mundo islámico o el Islam puede ser un problema, pero no tienen organización ni poder. El único poder que tienen es demográfico. Pero ya he hablado de la cuestión de Indonesia, de Turquía, de Arabia Saudí, de una cierta desislamización que está ocurriendo en el Oriente Próximo, etc. Bueno, Europa también ha influido en la situación de España por la desindustrialización, por las políticas económicas de la Unión Europea sobre el sector primario, sobre nuestro sector secundario. Todo eso influye, por supuesto que sí. Pero si yo una cosa, y no soy peronista, porque soy marxista y soy español, pero si una cosa he aprendido del peronismo cuando estuve en Argentina, es que me enseñaron, los peronistas que conocí allí, a identificar claramente el enemigo. Y el enemigo no es el señor anglosajón que va a tomarse una pinta a un pub. El enemigo no es la gente inglesa o estadounidense afable que también tiene que sufrir a sus gobiernos. El enemigo principal son las oligarquías y clases dominantes del mundo anglosajón capitalista que han estructurado unas, valga la redundancia, estructuras e instituciones de poder geopolítico, geoeconómico y militar que se imponen por necesidad en el mundo en general y en el mundo hispánico en particular para subordinarnos. Y yo sé que este discurso va más allá de lo filosófico y que es eminentemente político. Pero bueno, la política también requiere de una base doctrinal, filosófica, etc. ¿Quiénes nos dividieron a inicios del siglo XIX? ¿Quiénes tenían el plan Maitland articulado y desarrollado para dividirnos? ¿Quiénes empezaron poco a poco cada vez más a balcanizar nuestras naciones? ¿Quiénes nos la redujeron al monocultivo y al extractivismo? ¿Quiénes actuaron con cualquier tipo de disidencia en el siglo XIX y el siglo XX que intentaba articular algún tipo de unidad? Incluso la unidad latinoamericanista, sui generis, podría ser defendida por el hispanismo, digo sui generis por lo siguiente. Bueno, voy a hacer una analogía sociológica. A los que les gusta el heavy metal les sonará una banda llamada Iron Maiden, ¿no? Bueno, pues en Iron Maiden el líder y bajista es Steve Harris, y Steve Harris dice que el punk rock es heavy metal mal tocado. Yo creo que con razón. Pues yo diría que el latinoamericanismo es la hispanidad mal tocada. El latinoamericanismo como movimiento político tiene mucho de leyenda negra, pero de alguna manera ha defendido una unidad ¿contra qué? Contra Estados Unidos, pero porque no entiende que Estados Unidos es parte de esa estructura geoeconómica y geopolítica anglosajona que se estableció en un momento dado y que hoy está en descomposición. Lo que hay que decir a los latinoamericanistas es eso, que vosotros defendéis lo mismo que yo, pero mal tocado. Vamos a un paso más allá, vamos a incluir al mundo hispano iluso de África, de Asia, de Oceanía y, modestamente, a la hispanidad europea, y trabajemos en algo superador del latinoamericanismo. Porque el principal enemigo es el mundo que geopolíticamente se ha implantado desde esas clases dominantes del mundo anglosajón. Y yo terminaría diciendo que si asumimos estas 7 críticas que yo humildemente ofrezco al movimiento hispanista, que todavía es solo sociocultural, pues a lo mejor eso nos permitiría, y acabo, recuperar la frase que el personaje de Jessica Alba dice en la película Machete, que yo os la recomiendo mucho, cuando, hablando a los espaldas mojadas mexicanos que han cruzado la frontera, les dice en un mitin: nos quisieron poner una frontera, pero la frontera somos nosotros. Así que yo lo que creo es que hay que ir por esa línea. Y creo que eso es todo lo que tenía que decir, no sé cuánto he tardado, pero os agradezco la paciencia y la escucha y os escucho ahora. Gracias.